Miren, ve, a veces nosotros vivimos asombrados, pero también a la vez atemorizados. ¿Por qué? Porque vemos que la fuerza del enemigo es muy grande, hermanos. Sabemos que la fuerza del enemigo es muy grande. A veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible? Miren, hermanos, ¿cómo es posible que el enemigo tenga tanto poder en todo nuestro alrededor? ¿Nos hemos preguntado alguna vez? Siquiera nosotros, por curiosidad, nos hemos preguntado, ¿por qué tanto poder tiene el enemigo? Tanto poder tiene el diablo, que ni siquiera nos damos cuenta en nuestro entorno. ¿Ve? Poquito a poquito nos va metiendo la cizaña. ¿Ve? Hermano, a veces nosotros somos tardos todavía para esas cosas. ¿Por qué? Porque bien sabemos, hermanos, que el enemigo espiritualmente nos abate. Por eso el apóstol Pablo decía, nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra potestades, con enemigos del aire. ¿Ve? Es por eso, hermano, que a veces nosotros no nos damos cuenta sigilosamente cómo el enemigo va penetrando en nosotros. Y si nos encuentra, como dijo Jesús, si nos encuentra ese corazón vacío, encuentra ese corazón limpio, barrido, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a ir y va a posesionarse en ese corazón vacío. ¿Ve? ¿Para qué? Para que nos destruya. Para que nos destruya. ¿Ve? A ver, veamos, hermanos, un libro del apóstol Pablo donde nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra potestades, enemigos del aire. A ver, libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Este pequeño estudio, hermanos, es sobre los dardos del enemigo. ¿Ya? Así pueden poner si gustan, los dardos del enemigo. Por hoy vamos a ver 3, porque son 7 dardos. Esta vez vamos a ver 3. A ver, por favor, una lecturita si tuvieran a bien. ¿Ve? Entonces, por eso el apóstol Pablo ya nos hacía ver ya que la lucha no es contra carne, no es contra esa cosa que nosotros vemos, sino contra potestades, con ese espíritu del mal, con el espíritu del aire, del cual tiene el enemigo. Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, 12. Pero hermanos, así como hay esta lucha, estas potestades, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Cómo nosotros podemos, digamos, apagar ese dardo? ¿Cómo podemos nosotros tomar esa fuerza y apagar lo que el enemigo nos quiere hacer? En el mismo libro, hermanos, capítulo 6, verso 16. Efesios 6, 16. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 16. El título es Los dardos del enemigo.
¿Con qué nosotros podemos apagar esa lucha del enemigo? Con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Por eso, hermanos, es muy importante la fe en el cristiano. Porque sin la fe no podemos hacer nada. Dijo Jesús, con la fe puedes mover montañas. Puedes decir este monte, ponte para allá y se puede hacer. Pero como todavía, como carnales que somos todavía, a veces nos falta esa fe. Todavía no estamos en esa plenitud. Por eso dijo el apóstol Pablo, cuando hemos creído, ha sido derramado las arras, o sea, un poquitito, un comienzo del Espíritu Santo en cada uno. Es por eso que no hay todavía esa potestad. No estamos en esa plenitud. ¿Ve? Ahora, hermanos, ¿ve? Ahora vamos a ver el primer dardo. El primer dardo es la mentira. El primer dardo, la mentira. Y sabemos, hermanos, que la mentira, ¿desde cuándo está la mentira? ¿Cuándo nació la mentira? Todavía no sabemos, ¿eh? Caín, todavía, ve. A ver, el primer dardo, la mentira. Veamos, libro de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 5. El primer dardo, vamos a ver, ¿eh? Génesis, capítulo 3, del 1 al 5. Génesis. Bien, entonces, hermanos, miren, ¿ah? ¿Quién era el animal más astuto? La serpiente, ¿eh? Miren, ¿ah? La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había creado. Miren, de todos los animales que Dios creó, había un animal más astuto, lo cual esa astucia lo usó ¿para qué? Para inducir a la mujer a la mentira. Miren, ¿ah? Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín o de los frutos del jardín. Le pregunta la serpiente y le dice la mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Ahora, ¿qué pasa? Miren, la serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Miren, ya está la astucia ya, la mentira ya está ahí, a ver. Es como digamos, un padre de familia le dice a su hijo, ¿no? Mira, hijo, ve, en esta gaveta hay muchas golosinas, tú comes todo esto, pero de este de acá no vas a comer, porque si no, ya sabes lo que te va a pasar. ¿Ve? En la realidad son esas cosas, un ejemplo, ¿no? De un padre de familia para con sus hijos. Si tú comes de esa golosina, yo te doy tu maja o ya sabes lo que te pasa. Pero a veces cuando hay un mal que nos induce a desobedecer, lo hacemos. ¿Y qué pasa después? Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. ¿Ve?
Ya le estaba ya induciendo la mentira. O sea que si tú comes esto, vas a ser un Dios, vas a ser mejor que Dios, vas a saber todo, vas a hacer lo que tú quieras. ¿Ve? Ya le estaba induciendo la mentira ya. ¿Ve? Ahora, hermanos, ¿quién es el padre de la mentira? Lo dice la Biblia. ¿Ve? Vamos a ver. Juan capítulo 8, 44. Juan 8, 44. ¿Ve? Entonces, miren, hermano, cómo viene evolucionando, ¿no? La mentira en la persona. En aquella persona que es frágil, aquella persona que nos falta ese escudo para poder protegernos de toda mentira, de toda maldad del enemigo. ¿Ve? Es así como el enemigo o la serpiente quiere inducir a la persona de que nosotros no obedezcamos a la verdad. Él quiere que nosotros hagamos lo que querramos, lo que el enemigo nos dicte. ¿Ve? Entonces, eso no es dable. Por eso dice, ustedes tienen por padre al diablo, dice, y quieren realizar los malos deseos de su padre. ¿Ve? Por eso en ese tiempo Jesús, aquella gente perversa, aquella gente mala, era contradictoria, hacía maldad. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes quieren hacer lo que el diablo les dice, porque es su padre. ¿Ve? Ahora, ¿qué dice? Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha manifestado en la verdad. Él siempre ha sido en la mentira. Él siempre, su plato fuerte ha sido la mentira, engañar a la humanidad. Ese ha sido su plato fuerte, como quien dice su profesión. Mentir a la humanidad. ¿Para qué? Para que no obedezcamos a la palabra del Señor. ¿Ve? Ahora, porque la verdad no está en él y no se ha manifestado o no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. ¿Ve? Por eso, hermanos, a veces como carnales todavía cuando nos encontramos en el mundo, quizás todavía no estamos fundamentados en la fe de Dios. A veces podemos decir mentira. Y si decimos una mentira, ya estamos siendo seducidos por el mismo diablo ya. Ya nos está impulsando a mentir. Lo cual es como cristiano, como creyente en Dios, no debemos hacerlo. No debemos hacerle caso. Pero sin embargo, todavía nos falta esa protección, ese escudo para protegernos del enemigo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la verdad de Dios? Si el diablo habla mentiras, ahora, ¿cuál es la verdad de Dios? Nos dice, a ver, primera de San Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de San Juan, capítulo 3, verso 2. Nos dice así, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. Miren, escuchemos ahora. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Esa es la verdad de Dios. No como la mentira del diablo que induce a la desobediencia.
Si Él dice que come de este fruto, tú vas a ser mejor que Dios. Entonces, ¿eso qué cosa es? ¿Es verdad o mentira? Es una mentira ya del diablo. Entonces, la verdad de Dios es de que nosotros, cuando seamos transformados, cuando seamos revestidos del Espíritu de Dios, vamos a ser como Dios es. Lo vamos a ver tal como Él es. ¿Ve? Por eso, hermanos, ahora, a veces el enemigo, hermano, el mismo Satanás, el mismo diablo, usa esta verdad. ¿Para qué? Para distorsionarnos, para distraernos, ¿ve? Para entretenernos, haciéndonos creer de que lo que Él está hablando es verdad. ¿Ve? Esa es la astucia que el enemigo usa, hermano, para hacernos creer. ¿Ve? A ver, veamos. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 21. Romanos 1, 21. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Ahora el 25 nos dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Miren, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué cosa hicieron? Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador. Por ejemplo, hermanos, un hecho muy verídico en que todos hemos hecho quizás antes de conocer la palabra del Señor. Por ejemplo, la cruz de Motupe, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María y muchas otras cosas más. ¿Es cierto o no, hermanos? Eso ha pasado antes de que nosotros seamos creyentes en Dios, como debe ser. ¿Ve? ¿Qué es lo que? Esta es creación del hombre. Dice la palabra del Señor, dice, mi pueblo a su madero le pregunta y su palo le responde, porque espíritu de fornicación hay en ellos. Y como nosotros no sabíamos nada de estas cosas, pensábamos que el palo, ese árbol, ese tronco nos hacía el milagro. Pero era una mentira. ¿Ve? Una mentira disfrazada nada más para hacernos creer. ¿Ve? Por eso dice no, la Escritura, tienen pies pero no caminan. Para que ellos se transporten tienen que ser levantados en hombros. ¿Ve? Así es, hermanos. Por ejemplo, la cruz de Motupe, la Virgen María, para que lo saquen en procesión, según ellos la procesión, para que camine. ¿Qué es lo que hacen? ¿No lanzan en hombros? Esas son las cosas que el mundo ha creado. Entonces, en lugar, dice el apóstol Pablo, en lugar de rendirle honores a Dios, darle gracias a Dios, dice, se fueron tras los ídolos, imágenes creadas por los hombres, antes que el Creador. Eso es lo que hemos sido nosotros, hermanos. Debemos reconocer de estas cosas que hemos hecho. Ese es el reconocimiento que nosotros nos queda hacer cuando ya estamos en la verdad. Desechar todas esas cosas que hemos hecho. Por eso el apóstol Pablo deja todas esas viejas maneras de vivir, desecharlo todo eso. Porque ya somos nueva criatura en Dios. Así-
Así es, hermano, como dice el dicho, nosotros hemos sido engendrados en pecado y en pecado seguiremos hasta que sean abiertos nuestras mentes, hasta que nuestros ojos sean abiertos para conocer la verdad. Porque hasta el momento que nosotros sigamos en el mundo, todavía sirviendo a dioses ajenos, nuestro entendimiento está cerrado todavía. ¿Ve? Todavía estamos prácticamente andando a merced del enemigo. Ahora, hermanos, solamente, hermanos, nuestra palabra, nuestro decir o nuestra respuesta, ¿cómo debe ser? Dice el Señor Jesús, nuestra palabra debe ser sí, sí, no, no. No hay que agregarle a cosas que ya no vienen, digamos, ¿no?, a una conversación. Ya no debemos mentir. No debemos exagerar. ¿Ve? Porque, ¿qué pasa, hermano? Porque estamos viendo de que el enemigo nos está induciendo a mentir. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Para él no hay nadie más quien engañe. Él es el único, es el amo de la mentira. ¿Ve? Por eso dice el Señor Jesús, vuestra palabra sea sí, sí, no, no. Nada más. No hay que agregar a esas cosas. Porque como dice, transmite a mí, proverbio dice, en muchas palabras existe pecado. Existe pecado en muchas palabras. A ver, libro de Mateo, capítulo 5, verso 37. Nos dice así: digan sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Por qué? Dice, cualquier otra cosa que se le añada, ¿viene de quién? Del demonio, dice. Miren, lean los 5:37. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Por qué? Cualquier otra cosa que se añada viene del demonio. Porque como digo, hermanos, en muchas palabras existe pecado. Quizás nosotros no podemos hablar queriendo ser doctos o bien estrictos en la materia, pero a veces con estas cosas estamos prácticamente desviando a la persona. Y al desviar a esa persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Induciéndolo a la maldad, a la mentira. Por eso, ese es el consejo del Señor Jesucristo, hermano. Nuestra palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Para qué? Para que no pequemos. Para no caer en el lazo del demonio. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Ve? Ahora, hermanos, venimos con el segundo dardo. ¿Cuál puede ser? A ver, la rebeldía. Segundo dardo, la rebeldía. La rebeldía o también desobediencia. ¿Ve? Por eso, hermanos, vamos a ver si en aquel tiempo del Génesis era una serpiente. Miren, en ese tiempo de Génesis era la serpiente que indujo la mentira. Pero que dice en el Apocalipsis, ya no va a ser la serpiente, sino ¿qué cosa va a ser? A ver, Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Mire cómo evoluciona, hermanos. Capítulo 12, verso 9. Dice, a ver. ¿Ve? Miren, hermanos, en aquel tiempo de Génesis era una serpiente, ¿no? La víbora, como quieren decir nosotros. Pero ahora
Ya no es una serpiente, sino ya dice, es como un dragón, la serpiente antigua, ¿no? Dice, el dragón grande, la antigua serpiente, miren, ve, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás. Repito, el dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. O sea que, hermanos, ese demonio, el que causaba la mentira, el que paraba engañando a la humanidad, fue lanzado, dice, él y sus ángeles, para que no engañen más. En otra parte dice que fue encadenado por 1000 años, dice. ¿Ve? Por eso, hermanos, si en aquel tiempo fue una serpiente, hoy ya es un dragón. O sea que ya ha evolucionado ya, más grande la mentira, más fuerte. Es por eso que hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que vemos ahora? ¿Qué es lo que vemos tanta maldad hoy en día? La mentira, la maldad va evolucionando. Nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor de nosotros. Si anteriormente vivíamos tranquilos, pero ahora ya no. Ahora nadie vive tranquilo. Uno vive a sobresaltos. Si sale a la puerta de su casa, viene, ¡bum!, lo asaltan. Eso es lo que vivimos hoy en día, hermanos. Y esa mentira, esa maldad va evolucionando, se va haciendo más grande. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice el libro de Tito, hermanos? Libro de Tito, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice: todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. 16. Pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar, con seres rebeldes que Dios no puede soportar y no sirven para ninguna obra buena. Tito 1, 15 y 16. ¿Ve? Eso es lo que pasa, hermanos. Por eso vemos, hermanos, la rebeldía que hubo en aquel tiempo. La mujer, queriendo ser más que Dios, se puso rebelde contra Dios, desobedeció. Si Dios le dijo, no comas de este fruto, ¿por qué comes? Entonces ella dijo, no, yo quiero ser más que tú, yo quiero ser mejor que tú, más grande que tú. Entonces se rebeló contra Dios. Esa es la desobediencia, la rebeldía. Se puso rebelde contra Dios, con su creador. ¿Ve? Por eso, hermanos, ya en ese tiempo era la serpiente y ahora hoy en día ya no es serpiente, es un dragón. ¿Ve? Por eso dice Tito, pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. A veces, ¿cuántos habemos? Estoy seguro de que habemos, aparentamos ser creyentes en Dios, aparentamos ser religiosos, aparentamos tener esa fe en Dios, pero a veces con nuestros hechos, con nuestra actitud, lo estamos negando todo, hermanos. Como dice la palabra vulgar, hacemos un escrito y con el codo lo vamos borrando. Eso es lo que nosotros, digamos, lo que no, si no estamos con esa verdad, prácticamente somos mentirosos. Estamos siendo semejantes al enemigo, porque el enemigo ya nos indujo a la mentira.
¿Ve? Por eso dice, pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes que Dios no puede soportar y no sirven para ninguna obra buena. ¿Ve? Con la maldad no se gana nada, hermanos, bueno. Nada bueno se gana con la maldad. Como dice el dicho, ¿no? Tarde que temprano tenemos que rendir nuestras cuentas a Dios. Si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Pero todo va a ser juzgado, hermanos. Nadie va a ser exento de todo este juzgamiento. Ahora, hermanos. Tercero, el miedo. El miedo. El libro de Génesis, ¿qué es lo que pasó? Miren, estamos viendo de que la mentira lo indujo a la mujer a comer el fruto. Luego viene la rebeldía, donde la mujer se puso rebelde con Dios, desobedeció. Esos son dos. Ahora viene la tercera, que es el miedo. Después que comió, desobedeció, ¿qué es lo que le pasó a la mujer? Dice, cuando Dios andaba, ellos se escondieron. ¿Por qué? Tuvieron miedo. ¿Y quién les puso ese miedo? ¿Quién les dijo que tuvieran miedo? Hay que darlo cuenta ahí, hermanos. A ver, libro de Génesis, capítulo 3, verso 8. Dice, oyeron después la voz de Dios que se paseaba por el jardín. Miren, hermanos, Dios andaba por el jardín, por ese huerto andaba. A la hora de la brisa de la tarde, o sea, en la tardecita, Dios andaba por el huerto. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. ¿Ve? Capítulo 3, verso 8, 11, ¿ya? Ahora, 9, dice, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? 10, este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios replicó, ¿qué le dice Dios? Miren el 11. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha hecho ver estas que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Ahí donde Dios le pregunta. Dios le pregunta, ¿quién te ha hecho ver que tú estás desnudo? ¿Ve? Porque nosotros, hermanos, así como carnales que somos, nadie va a ser loco de salir a la calle desnudo. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza, ¿no? Tienen miedo que la gente haga algo, ¿no? Es así. Entonces, ¿pero qué pasó? Como el diablo le puso la mentira a aquella mujer, entonces recién sus ojos se abrieron y supieron que tenían vergüenza, tenían miedo. Miren, ve, repito, dígame. Claro, pero todavía estamos rodeados del mundo, hermana. Todavía vivimos en este mundo, todavía somos carnales. Pero ¿qué va a pasar? Va a suceder esa cosa cuando seamos llenos del Espíritu Santo, cuando vivamos en plenitud. Nadie va a soportar ya. Claro, así es, hermano. Ya estamos ya todos condenados. ¿Ve? Así es, hermanos. Entonces, a ver, sigamos. Ahora dice,
llamó Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Como quien decide: Ricardo, Juan, ¿dónde estás? Te estoy buscando. ¿Dónde estás? Y él que va a contestar, miren, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y Dios replicó, o Dios le respondió: ¿quién te ha hecho ver que estaba desnudo? Entonces ahí recién ya sé quién ha sido ya. Seguro has comido del árbol que te dije que no comas. ¿Ve? Dios ahí mismo le respondió: ya sé ya, ¿por qué estás desnudo ya? Seguro has comido de lo que te dije que no comas. Es por eso que estás así. Ya, eso ya sí es otra profecía, hermano, ya. Lo que estamos viendo, digamos, estéticamente, lo de la creación sobre los dardos que el diablo tiene para con nosotros. Ya si queremos profundizarnos en aquel árbol, ya pues, si ves una profecía inmensa, hermano. Ya. ¿Ve? Entonces, hermanos, es por eso que el diablo infundió el temor en la persona, en el ser viviente. ¿Para qué? Una, para que no le hagamos caso. Dos, para querer, digamos, ser soberbios delante de Él, ser más que Él. Luego, ser rebeldes. Luego, prácticamente haciendo otras cosas cuando ya Dios nos quiera, digamos, hablar de una u otra forma. Entonces, al vernos como ya estamos, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, digamos, eran como unas personas ingenuas, que no había quien, digamos, les diga algo, ¿no? Porque estaban en un huerto, creación de Dios. Todo era santo. Pero como entró el diablo ahí, dijo: oye, ¿qué pasa? Dice, ¿por qué no comen ese árbol? No, Dios no dijo que no comemos, porque si no, dice, eso es mentira. Coman nomás. Dios no quiere que coman para que no sean como Él o más que Él. Coman nomás. Porque Dios sabe de que si ustedes comen, ustedes van a saber más que Dios, van a ser más que Dios. Coman nomás sin miedo. Entonces entró la rebeldía, la desobediencia, comieron. Después que comieron ya, ¿qué pasó? Vino el miedo. Cuando Dios vino a buscarlos, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Le abrió los ojos el demonio que estaban desnudos. ¿Verdad? Entonces al comer este fruto ya fue de la destrucción de la humanidad. Desde ahí viene ya la destrucción, por la desobediencia, el miedo. Ahora, hermanos, mírenme. Un ejemplo vamos a ver nomás del miedo. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Miren, el miedo prácticamente puede pasar a cualquier persona. Miren, ¿qué le pasó a Pedro cuando estaban en la barca pescando? Un ejemplo. Mateo capítulo 14, verso 30. Mateo 14, 30. Ahora miren, hermanos, pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. El 31, al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Prácticamente, hermanos, al dudar nosotros, al dudar de las cosas que Dios nos tiene para nosotros, prácticamente vamos a caer. Con la duda podemos caer, hermanos,
Por eso, como dice el apóstol Pablo al comienzo, para eso hay que tener el escudo de la fe. Teniendo fe, hermanos, todo es posible, dice Dios. Pero si dudamos, prácticamente estamos muertos. ¿Ve? Entonces, hermanos, como último versículo vamos a ver, libro Primera de Juan, capítulo 4, versos 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 4, versos 16 al 18. Dice: por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios con Él. 17. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miren hermanos, ahí está. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza el día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. El 18, ¿qué pasa con el amor? Miren, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿Por qué? El amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el temor, echa fuera el miedo, lo desarraiga, ¿ve? Lo anula. ¿Ve? Pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Aquel que todavía tiene temor del mal es porque todavía no tenemos el amor de Dios. Es porque todavía tenemos ese temor que el enemigo, que el diablo infundió en la persona desde aquellos tiempos. ¿Ve? Ese temor hasta hoy día prevalece. Pero si estamos, dice, fundados en el amor de Dios, prácticamente vamos a echar fuera ese temor. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros nos perfeccionemos en el amor de Dios, que caminemos en sus sendas. Como decía nuestro misionero general en aquellos tiempos, aunque cayendo, levantando, como decía, rengo, como llaman la persona, pero ahí hay que seguir. Sea como sea, pero hay que seguir, hay que insistir, más dicho. Si caemos, tropezamos con un pie, tenemos el otro pie para levantarnos, para apoyarnos. Por eso Dios fue muy inteligente, hermanos, al formar al hombre, al formar al ser humano. Si tú caes o tropiezas con un pie, para eso tenemos el otro pie, para poder reforzarnos en él, para poder levantarnos. ¿Ve? Es así, hermanos, que Dios quiere de que nosotros alcancemos la perfección del amor. Pero para que haya ese amor, para que lleguemos a esa perfección, tenemos que ser prácticamente fundados en la fe. Si no hay fe, no hay nada, hermanos. No hay nada. Pero hermanos, también he visto también que hay hermanos que han tropezado, pero aún así, hermanos, no queremos reconocer nuestros errores. Queremos seguir viviendo, quizás en la ignorancia, o queremos seguir nuestro propio orgullo, queremos seguir nuestro propio criterio. No queremos levantarnos. Quizás todavía esperemos algo para que Dios nos haga ver, para que Dios nos vuelva a la corrección. Como dice el dicho, no quieres a las buenas, entonces a las malas, pues. Algo tiene que haber. ¿Es así o no, hermanos? Por eso, por ejemplo, ustedes como padres de familia, cuando su hijo
se porta mal, es muy malcriado, es desobediente, rebelde, ¿qué es lo que hacen? Lo corrigen. Primero con palabras suaves, ¿no? Con amor. Pero a veces no quiere entender el muchacho. No quieren entender. Entonces ya un poquito más severos ya. Un poquito más severos. Pero ni aún así no quieren entender. Entonces, ¿qué cosa pasa ya? ¿Qué cosa viene? Lo más fuerte, como dice el dicho, no quieres a las buenas, a las malas, pues. Es así. Es así, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, limpio te mostrarás para con el limpio y severo para con el perverso. ¿Ve? Prácticamente nosotros podemos sobrellevarlo a aquellas personas que son prácticamente severas, pero en sí, ¿no? En la cosa de Dios. Pero cuando es perversa la gente, también hay que ser perverso también. ¿Ve? Hay que ser más severos. ¿Ve? Porque, hermanos, a pasar, por ejemplo, cuando íbamos a predicar por la sierra de Huánuco, la altura, nuestro hermano Campo ya conoce, por Choras, Chavinillo, Guanzalá, La Unión, 2 de Mayo, todo eso. Había gente que de lejos ya nos veían, los chapingos, decían. Es su costumbre de ellos. Y a veces ya nos querían agarrar a palos, a pedradas. Pero hermanos, si no estamos fundados en la fe, no tenemos esa paciencia, también quizás nosotros podemos responder. Podemos responder. ¿Ve? Pero gracias a Dios no pasamos a mayores, porque quizás puedo decir yo que Dios estuvo con nosotros, Dios nos protegió. ¿Ve? Y así hemos ido avanzando. ¿Ve? Gracias a Dios, hermanos, de que no nos ha pasado ninguna cosa en ese camino. Bueno, porque Dios ha tenido misericordia todavía, a pesar que somos rebeldes, somos desobedientes. Dios todavía nos tiene esa consideración. Todavía, como dice el dicho, nos está extendiendo la soga para ver hasta dónde llegamos a ver. Entonces, una vez que llegue al tope de la madeja y si hemos hecho bien, bien. Si hemos hecho mal, bueno, pues recibiremos nuestra recompensa. Amén, hermanos. Así es, hermanos. Espero de que quizás en otra oportunidad continuemos con los dardos, porque estamos viendo 3 nada más, que es el primer dardo, que es la mentira, el segundo dardo, que es la rebeldía, y el tercer dardo, que es el miedo. Esas cosas que el demonio puso, el diablo puso en la persona. Faltan 4 más, quizás en otra oportunidad lo lleguemos a dar. Bien, hermanos, hasta aquí conmigo. Espero no les haya cansado. Espero que no sea gravoso con ustedes. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, hermanos y hermanas. Amén.